¿Para qué vino Jesús a la tierra? Es la serie en la que estamos. Pues para producir un cambio. Un cambio. Un señor llamado de apellido Abernathy fue un pastor bautista que dedicó su vida a defender los derechos civiles de los afroamericanos. Era contemporáneo de Martin Luther King. A este sí que lo conoces, ¿verdad? Lo has oído hablar, ¿verdad? Pues habían varios pastores y varias personas que de diferentes contextos pues se unieron a este movimiento para defender los derechos civiles en los años 50 y 60 del siglo pasado en los Estados Unidos. Y defendiendo esta causa y dirigiéndose a un auditorio, posiblemente a su propia iglesia o a alguna otra iglesia, porque muchos afroamericanos eran cristianos y se unieron a este movimiento desde la fe para proclamar que delante de Dios y delante de los hombres, todos los hombres son iguales, no importa su condición social, el color de su piel, su lengua o cualquier otra cosa. Entonces él habló al auditorio y le dijo: los cristianos deben estar listos para un cambio porque Jesús fue el que realizó el mayor cambio de la historia. Y tenía mucha razón al decir esto, y los cristianos son los primeros en experimentar el cambio que vino a producir Jesús. Y lo que hacemos también los cristianos es procurar que ese cambio se siga efectuando en la vida de otros. Y teniendo esto como contexto, podéis entender que Samuel sea un pesado en esto de testifica, habla, cuenta de tu fe, vive a Cristo, cuenta de tu fe. ¿Por qué? Pues porque tenemos que proclamar al Señor. Esto fue lo que el Señor dijo que hiciéramos. El Señor dijo en ese momento, antes de ascender a los cielos, a los discípulos les dijo: id por todo el mundo predicando el Evangelio y haced discípulos, bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Predicad, anunciad, haced discípulos, es decir, enseñadles todas las cosas que han aprendido, para todo lo que vosotros habéis aprendido, enseñádselo a ellos. Este es el fundamento del Evangelio, lo que Cristo enseñó, la palabra hecha carne. Él vino a hacerse hombre para mostrarnos a nosotros quién es Dios y qué es lo que nosotros debemos o tenemos que hacer. Entonces Jesús realizó el mayor cambio de la historia de la humanidad en el contexto de la historia de la salvación para la solución al problema de las consecuencias del pecado correspondiente a cada ser humano. Todos tenemos pecado y todos tenemos que dar cuenta por ello. En el texto que vamos a leer en Romanos capítulo 5 del 12 al 21, texto que te pido que vayas buscando en tu Biblia, sino que estés atento para leerlo. Por favor, Esteban, ¿me enciendes la primera fila de luces, si no te importa? Muchas gracias. Por favor, si buscas en tu Biblia el texto, si no lo puedes leer conmigo ahora en la pantalla. En este texto que leeremos nos describe que Jesús realizó cambios a favor de la salvación del ser humano. ¿Y cuáles son estos cambios? Pues vamos a intentar explicar cuáles son los cambios que se producen, que son 4 estos cambios que realizó, cuyos resultados son reales en la vida de cada creyente. Vamos a leer el pasaje. Dice así: por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Antes de la ley, el pecado estaba en el mundo, pero como no había ley, el pecado no era tenido en cuenta. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no pecaron con una ofensa semejante a la de Adán, quien es figura del que había de venir. Pero el don no es como la ofensa, porque si por la ofensa de aquel uno murieron muchos, cuanto más abundaron para muchos la gracia de Dios y la dádiva por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Ni tampoco es la dádiva como el pecado de aquel uno, porque el juicio a la verdad surgió de una sola ofensa para condenación, pero la gracia surgió de muchas ofensas para justificación. Porque si por la ofensa de uno reinó la muerte por aquel uno, ¿cuánto más reinarán en vida los que reciben la abundancia de su gracia y la dádiva de la justicia mediante aquel uno, Jesucristo? Así que, como la ofensa de uno alcanzó a todos los hombres para la condenación, así también la justicia realizada por uno alcanzó a todos los hombres para la justificación de vida. Porque, como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. La ley entró para agrandar la ofensa, pero en cuanto se agrandó el pecado,
sobreabundó la gracia, para que, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Padre, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por enseñarnos a través de ella. Te pedimos, Padre, que hoy toques nuestros corazones, que, Señor, que podamos hoy reconciliarnos contigo más, que podamos, Señor, vivir para ti un poco más, y que también a que tú convenzas de pecado, de justicia y de juicio al que aún, Señor, te necesita y necesita declarar la salvación sobre su vida, Padre. Que seas tú el que habla en nuestros corazones y no yo, Señor, con mi voz, con mi palabra, con mis pensamientos, que de nada sirven, Padre. Que seas tú el que lo haga, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues el primer cambio que Jesús realizó, según hemos leído en este pasaje, y te pido por favor, Tiago, que vayas poniendo los versículos a medida que los vayas mencionando para que la iglesia los pueda ver. El primer cambio que Jesús realizó es que cambió la culpa que establece la ley por la gracia de Dios. Éramos culpables, ahora tenemos la gracia. Y Pablo quería que los romanos entendieran bien que Jesús cambió la historia de la culpabilidad de los pecadores. Primero les informó de una ley que ellos desconocían. Les informó a través de Moisés, en la ley de Moisés, que más bien era la ley de Dios, no la ley de Moisés, pero bueno, la conocemos así, era la ley de Dios, por lo que se les explica que, y dice el versículo 20, que la ley se introdujo para que el pecado abundase. Entró para agrandar la ofensa, y por cuanto se agrandó el pecado, abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así que aquella ley de Dios hace más evidente que todos los seres humanos son culpables de pecado. Y eso no quiere decir que antes de la ley no hubo pecadores. Siempre ha habido pecadores. Pues les dejó claro que antes de la ley había pecado en el mundo, versículo 13, pero donde no hay ley, no se inculpa al pecado. Por tanto, la ley de Dios culpa de pecado a toda persona. Todos son culpables. No hay ni a uno solo que diga, yo soy inocente de pecado. Pablo quería que entendieran más de la gracia de Dios. Y les dice en ese versículo 20, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y esta es la buena noticia. Primera imagen. ¿Cuál es la primera noticia? Que Jesús ha cambiado la culpabilidad que establece la ley de Dios por la gracia de no ser contado como culpable. Y esto es maravilloso. Esto es estupendo. Porque al hacer eso, estaba dando a cada persona que creyera en Él una nueva condición espiritual en el que el pecador arrepentido es visto por Dios como libre de culpa. Gracias a que Jesús con su muerte pagó por la culpa de todos y cada uno de ellos, de aquellos a quienes quiere salvar. Pagó por todos para salvarnos a todos. Pero necesitamos reconocer que ese sacrificio fue hecho a favor nuestro. Entonces Pablo sigue diciendo en el versículo 15, déjalo ahí, que la gracia abundante, y habla que la gracia abundante, y en el 20 habla de la gracia como sobreabundante, porque aún habiendo suficientes elementos para inculparnos de pecado con la ley de Dios a cada persona, Jesús por medio de su muerte logra que cada creyente no reciba el castigo que se merece por su pecado, sino que al contrario, que reciba la salvación que no merece. Y es lo que hemos recibido. La gracia es que un policía de tráfico te pague un café cuando tú sabes que has cometido la infracción y en lugar de multarte, te diga, voy a invitarte a un café. ¿Y por qué haría eso un policía de tráfico? ¿Por qué tendría que perdonarte si sabe que has cometido una infracción? Si sabe que mereces un castigo y encima lo que te da es un premio. Pues eso es la gracia. Deberíamos ser castigados, pero Dios ha decidido entregar a su Hijo para perdonarnos a nosotros. Deberíamos recibir nosotros el castigo, pero Él lo recibió en la cruz por nosotros. Así es la gracia de Dios.
deberíamos seguir cargando con nuestra culpa pecaminosa, porque no tenemos manera de librarnos de ella. Pero cuando Jesús murió en la cruz, nos libró de culpabilidad. Gloria a Dios porque Jesús cambió nuestras culpas con su gracia. Gracias al Señor que lo hizo. El segundo cambio que produce, que Jesús realizó, es el que Él cambió el juicio de condenación por la justificación. Pablo dice en el versículo 16 tres cosas. La primera cosa que dice es que el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Solamente por haber desobedecido la orden de no comer del fruto de un árbol, bastó para que Dios enjuiciara a todas las partes que estaban allí y a todos los que vendrían después, por el pecado de aquel solamente. Por lo que vino el pecado para los hombres, para las mujeres, para la tierra, para los animales. Vino esa condenación que sería declarada por Dios en aquel jardín a aquellos hombres. Era una condena personalizada y aplicada justamente por la soberana justicia de Dios. Entendamos esto. Hubo desobediencia y la desobediencia traía castigo. Y eso fue de uno en uno. Segundo, que con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Un solo pecado desató juicio para condenación. Pero Jesucristo, a pesar de haber aumentado el ser humano sus pecados, llegando a ser no solo un pecado, sino llegando a ser muchos pecados, cambió el juicio y la condenación por la gracia. Transformó una cosa u otra. Todos debíamos ser condenados en aquel juicio, pero lo transforma en justificación. Es la tercera cosa, que esa gracia se convierte en justificación. Es decir, Jesús cambió la culpa de todos aquellos que le reconocen como Dios, de los que le reconocen como Dios y Salvador, para ser declarado absuelto, libre y libre de condenación. Esto es. Por lo tanto, para que podamos entender, imagínense que ustedes son un niño que se llama X. Y ustedes van al colegio y ustedes deciden ser traviesos. Y entonces deciden que las tareas no las hacen y que en lugar de hacer las tareas hacen monigotes. Se portan mal y la maestra decide llamar a sus padres. Y entonces los padres vienen al colegio. Y claro, la maestra te dice: por favor que su hijo entre con ustedes. Y entonces tú entras con tus padres. Y tú sabes lo que la maestra le puede contar acerca de ti a tus padres. Y hoy en día ya sabéis que esto se ha cambiado. Ahora ya los maestros no quieren llamar a los padres al colegio porque los padres se ponen del lado de los niños y echan la culpa a los maestros de todo lo que sucede. Antes no. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño que si el director del colegio, el maestro decía: voy a enviar una nota a tus padres, o yo llegaba a casa y mi padre me decía: me ha llamado la maestra que quiere que vaya mañana, yo temblaba. Yo no sé tú, pero yo temblaba. Yo sabía que ese día había, ¿cómo se llama aquí? Fuegos artificiales, así en Canarias, petardos y voladores. Pero ustedes imagínense que ese niño llega allí, la profesora le dice a los padres que entren con el niño. Y entonces la profesora le dice: su hijo necesita aplicarse un poquito más porque no es tan aplicado, les voy a enseñar el cuaderno. Y cuando le enseñan el cuaderno, todas las cosas que había hecho mal no estaban, porque la maestra había roto aquellas páginas. Cuando los padres se marcharon y cuando estuvo sola con el niño, la maestra le dice al niño: esto es como si no hubiera pasado nada, pero a partir de ahora tienes que empezar a actuar como realmente tienes que actuar y no actuando de la manera que lo hacías. El niño, cuando ve esa actitud, se queda impresionado con la maestra. Y así mismo funciona la justificación de Dios, como si nunca hubiéramos cometido ningún error. Eso es la justificación.
como si nunca hubiéramos pecado. Jesús vino para cambiar eso, pero nos demanda que haya un comportamiento que sea digno de aquel que se le demanda algo. Por lo tanto, los injustos somos declarados justos gracias a que Jesús se hizo como uno de nosotros y fue Él el justo delante de Dios. Si Él es justo, a nosotros nos justifica. Y para ser justificados, ¿qué tenemos que hacer? Creer que Jesús hizo aquel sacrificio para perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna. El tercer cambio que Jesús realizó es que cambió las realidades de la muerte por la vida eterna. Y después de afirmar que el pecado entró en el mundo, versículo 12, si tienes tu Biblia abierta, después de afirmar que el pecado entró en el mundo por un hombre, afirma también que el pecado entró, que por el pecado entró, no solamente por la desobediencia entró el pecado y entró la muerte. Y en consecuencia esa muerte pasó a todos los hombres, a todos los que nacieron después de Adán y Eva. La muerte a la que se refiere es la muerte espiritual, quedando todo lo que somos separados de Dios y de tener una relación de comunión o de intimidad con Él. Esto no se puede restaurar bajo ningún esfuerzo humano. No hay nada que nosotros podamos hacer para restaurar esa relación con Dios. Por eso necesitamos a Jesús. Y desde antes de nuestra existencia ya sabíamos que al nacer, o ya sabemos ahora, que al nacer estaríamos separados por Dios por culpa del pecado y sin capacidad propia para poder relacionarnos nuevamente con Él. Por lo tanto, la muerte por el pecado consiste también en la muerte no solo espiritual, sino también física, que es lo que ocurre cuando se separa el cuerpo y el alma, ¿verdad? Se separan y uno va a la presencia del Señor para juicio o en libertad o para condenación, y el cuerpo va para el cementerio. La muerte por el pecado consiste también en muerte eterna, la cual se da solamente en aquellos que no aceptan a Jesucristo como la solución de Dios para perdonar el pecado, para solucionar esa separación de Dios y los hombres. En el versículo 17 leemos también que pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, y ahora es Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Aquí lo que vemos es que si Adán echó a perder nuestra existencia, trayendo la muerte espiritual y física como sentencia por el pecado, hay también una buena noticia acerca del gran cambio que Dios hizo a favor nuestro. Y ese cambio significa que cualquiera que le recibe, que cualquiera que se acerca a Él, que cualquiera que ve en Él el perdón de sus pecados, este será entonces galardonado o se le regalará la vida eterna, sin que haya hecho nada para poder lograrlo por sí mismo. Y sigue el versículo 21 diciendo, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. ¿Mediante quién? Mediante Jesucristo, nuestro amigo, nuestro Señor. Algo que se destaca otra vez es que reinó la muerte para condenación, pero llegó a su fin, porque el pecado ya no puede más gobernar o dirigir, sino que ahora es la gracia de Dios la que cambia y transforma nuestras vidas. Iglesia, la vida eterna mediante Jesucristo, a la que se refiere Pablo al hablarle a los romanos, es la que habla de restauración espiritual, que desde ahora ya se puede vivir aquí. La vida eterna no es algo solamente allá, es el sí, pero todavía no. Ya somos perdonados, ya somos restaurados, ya estamos disfrutando del Señor, pero solamente estamos recibiendo las primicias de lo que veremos en la eternidad con Él. Así que Jesús describió que la vida eterna no necesariamente se trata de prolongar la vida, no, sino que consiste en conocer desde ahora a Dios y a su Hijo Jesucristo y tener íntima comunión ¿con quién? Con el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu del Padre y del Hijo. Entonces, esta vida eterna mediante Jesucristo es la que
al final de los tiempos, cuando Jesucristo vuelva, recibiremos mediante la resurrección. O sea que Jesús vino también a cambiar esto, en la que los creyentes recibiremos nuevos cuerpos, y esto es una bendición, porque no entraremos con este cuerpo en los cielos. Entraremos con un cuerpo nuevo, porque este cuerpo tiene pecado y en la presencia de Dios no puede entrar nada que tenga pecado. Y esto es maravilloso, porque los que somos feos tendremos oportunidad de ser un poquito más guapos. ¿Sí o no? Solo por esto ya habría que abrazar al Señor, pero que no sea ese el motivo. Por lo tanto, adiós a las enfermedades, al cansancio, al dolor, al hambre, a los sentimientos negativos, a las emociones que no son tan perfectas, a llorar, adiós. Porque en la presencia de Dios no hay ninguna de estas cosas, sino gozo, mucho gozo. Y finalmente esa vida eterna, mediante Jesucristo, es la que garantiza que por toda la eternidad, los que hemos creído en Él, vamos a vivir en su presencia y disfrutar de Él y de su presencia. Y como decía Pablo también en la carta a los Corintios, en 1 Corintios 15, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿O dónde está, oh muerte, tu sepulcro? Porque Jesús venció al pecado, y al vencer al pecado nos da la vida eterna. Y eso también lo cambió. Estábamos separados de Dios y ahora unidos a Él. Y la cuarta cosa, el cuarto cambio que Jesús realizó es que Él cambió la desobediencia por la obediencia. Y acerca de la desobediencia de Adán, Pablo dijo, versículo 19, porque así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, refiriéndose a Jesús, también en el versículo 19 dice, también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Con estas palabras es suficiente para entender la gravedad de la desobediencia, pero también que esa desobediencia que nos afectó a todos, no solamente a todos, sino en todos los tiempos, con toda trascendencia en la persona de cada uno, el efecto fue que los muchos, o sea, todos, hemos sido constituidos o hechos pecadores. Y desde entonces el ser humano ha estado inclinado con más facilidad a hacer el mal que no debe hacer, o estar separado de Dios en lo que no debe estar. En otras palabras, por la desobediencia de un hombre, cada ser humano se convirtió en un hombre depravado, un ser separado, incapaz de obedecer los mandatos de Dios. Cualquiera que esté separado de Dios, le cuesta obedecer a Dios, le cuesta acercarse a Él, le cuesta entender lo que Dios dice. Pero ahora, Pablo nos recuerda que aún no habiendo ningún justo, ni uno solo, nadie que haga lo bueno, ni uno solo, pero afortunadamente esa depravación se cambia por una gracia que es la que produce la obediencia. Jesucristo obedece, y entonces ver Dios a Jesús como obediente hace que nos vea a nosotros también como obedientes. ¿Somos obedientes nosotros? ¿Lo somos mirados a través de Cristo? Sí. Perdonados. Invitados también a obediencia. Pues gracias a la obediencia tanto activa como pasiva de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, nosotros somos vistos por Dios como hijos obedientes. Este es otro de los grandes cambios que nadie jamás pudo realizar sino solamente Jesús, con la finalidad de que nosotros podamos ser aceptados por Dios. La obediencia de Jesús fue el cambio de nuestra desobediencia, y gracias a Jesús por esa actitud es que nos cambió nuestra existencia actual y nuestra existencia eterna. Todo eso hizo Jesús y produjo cambios. Y si Él no hubiera hecho eso,
tú y yo hoy no podríamos tener un encuentro personal con Él y ser perdonados. Y qué triste tendría que ser vivir sabiendo que al final de tus días el resultado que vas a tener es la condenación. El pecado produce separación y produce condenación, pero Cristo vino a traer un cambio, algo diferente a lo que existía, algo diferente a lo que era. ¿Y qué vino a traer? Él vino a traer perdón, paz, vino a traer restauración, vino a traer nueva vida. Y entonces ahí también Pablo, pensando en estas cosas, tal vez va en 2 Corintios 5, 17 y dice, ¿qué dice 2 Corintios 5, 17? Más de uno de vosotros se lo sabe, venga. Ahora en Cristo soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Jesús vino para traer un cambio a la vida del hombre. Y más allá de que cambie nuestra manera de pensar, de vivir, de hacer, tan necesario, cambia nuestro estado de estar condenados a estar libertados por la sangre de Jesús. Jesús vino a cambiar las miserias de los hombres para darle identidad. Jesús vino a la tierra para permitir que aquella imagen que se había roto en el hombre pudiera volver a recuperar su imagen inicial. Porque si os acordáis, conforme aquel hombre al Adán, Dios lo creó como conforme a su imagen y semejanza. Y entonces algunos piensan, entonces Dios tiene ojos, tiene nariz, tiene boca, tiene barbilla, tiene cuello, tiene torso, tiene brazos, tiene manos, tiene pies, tiene... No, le hizo conforme a su corazón para relacionarse con Él. Y ese Adán desobedece, se rebela y va en contra de Dios. Cuando Jesús viene a la tierra, viene para que podamos recuperar esa imagen que Dios había puesto en el principio, en el hombre y en la mujer. Y la única manera de recuperar esa imagen en nosotros y volver a relacionarnos con Dios es a través de Jesucristo. Por eso en la Biblia vemos esas afirmaciones que dicen que no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesús. No es la religión la que salva, no es el mundo el que salva, no son los hombres que viven a tu alrededor los que salvan, solo Jesucristo salva. Él vino a cambiar nuestro estado de pecado a estado de liberación, de salvación, de perdón. Y esta es la pregunta que hoy te hago. ¿Estarías dispuesto a dejar que Cristo cambie el estado en el que estás desde hace mucho tiempo para tener una nueva condición durante otro mucho tiempo? Pues esta es una decisión que yo no puedo tomar por ti. Es una decisión que yo tomé por mí hace muchos años. Y desde entonces entendí de que, tal y como dice Juan 15:5, separado de Dios nada puedo hacer. Y nada se puede hacer sin Cristo. Y mucho menos alcanzar la eternidad con Cristo. Sin Cristo, perdón. Con Cristo sí. Entonces, todo aquello que pesaba en nuestra contra fue cambiado solo por la gracia de Jesucristo. Jesús no solamente vino a darnos un matrimonio mejor, unas relaciones personales con otros mejor. Jesús no solamente vino a darnos
cambio, una expectativa nueva, nuevos amigos, una nueva manera de hablar, una nueva forma de bondad. Jesús vino para todo eso, sí, pero todo eso comienza reconociendo a Jesús como el que se sacrifica en la cruz, ocupando mi lugar. Cuando mires la cruz, piensa que allí tendríamos que estar nosotros. Cuando mires la cruz, piensa que aquellos clavos los merecíamos nosotros. Cuando mires la cruz, piensa que aquellos latigazos los merecíamos nosotros, que aquella corona de espinas la merecíamos nosotros, que aquella lanza en el costado la merecíamos nosotros. Y no para cargar el pecado de toda la humanidad, sino para cargar mi propio pecado. Pero mientras estoy aquí, en este cuerpo, tengo la oportunidad de decidir querer estar con Jesús o no, porque si no lo decido mientras estoy aquí, cuando muera ya no tengo oportunidad de decisión. Deja que Jesús haga un cambio en tu vida. Ni Samuel, ni 3:16, ni David, ni Carlos, ni Mercedes, ni Rosa. Deja que Jesús haga el cambio en tu vida. Yo cuando muchas veces os veo todos sentados ahí digo, ¿por qué querrían estas personas escucharme a mí? ¿Y por qué querrían estas personas escuchar la pasión que yo le he hecho a esto? Para que tengan un encuentro con Cristo. Pues simplemente es que yo sé que se produjo un cambio en mí. No es para gloria, no es orgullo. Es entendimiento de lo que la palabra de Dios dice acerca de mí y Dios. Y estoy loco porque tú también escojas eso. Estoy loco como decía Pablo, estoy arrebatado por la predicación del Evangelio. Para que tú puedas entender que Jesús te ama, que Dios te ama y que quieren relacionarse contigo, quieren estar contigo, quieren vivir contigo, quieren mostrarte el camino. El mundo te dirá que hay muchos caminos para llegar a Dios, pero solo hay uno que llega hasta Él, y es Jesús.